Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jackie Villamil y te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy vamos a hacer unas deliciosas arepitas con queso de la forma tradicional. Son ideales para el desayuno o la cena, súper fáciles de hacer. Los ingredientes son harina de maíz, en este caso tengo harina pan, queso, yo tengo queso mozzarella, puede ser el queso de tu preferencia, sal y una cucharadita de margarina. Para las arepas y para todo hay distintas formas de preparación. Algunos lo hacen con agua fría, otros con agua caliente. Hay quienes prefieren agregar primero el agua, luego poco a poco la harina y van mezclando. Algunos lo hacemos al contrario, agregamos primero la harina y luego poco a poco el agua. Esto va en gustos, en preferencias, en lo que a cada quien le parezca mejor y yo les voy a mostrar la forma en que a mí me parece más fácil. Entonces lo que hago es primero agregar una taza de agua aquí en el recipiente donde tengo la cucharada de margarina. Y esto lo llevo a calentar en el microondas. También lo puedes calentar en una ollita al fuego. En el microondas le voy a poner 2 minutos para que la margarina se derrita en el agua. Ahora lo que hacemos es en un tazón hondo o en una ollita agregamos 2 tazas de harina pan. Yo esto por lo general no lo mido, sino que lo hago como un poco al cálculo, pero en este caso voy a medir para poder dejarles cantidades en la descripción del video. Y 2 tazas. Agregamos sal. Vamos revolviendo para que la sal se distribuya en la harina así en seco. Creo que ahí es suficiente porque además le voy a agregar queso que también contiene sal y no queremos que queden muy saladas. Y vamos a ir agregando esta agüita. No la voy a agregar toda, sino que voy a ir mezclando y voy viendo si me hace falta. Lo mezclo con esto porque como está caliente no nos queremos quemar. Entonces, como ven, esto absorbe muchísima agua. A este punto voy a tener que echarle mucha más agua para que quede con la consistencia que necesitamos. Y mezclamos hasta que se integre muy bien. Entonces, así como está, la voy a dejar reposando unos 2 minuticos para poder empezar a amasarla muy bien con la mano. Mientras tanto, lo que voy a hacer es desmenuzar estas tajaditas de queso para que sea mucho más fácil de usar. Y lo que hago es desmenuzarlas. Si ustedes tienen queso rallado, pues mucho más fácil, mucho mejor. En este caso lo único que haré es desmenuzar este quesito mozzarella. Bueno, esto ya se enfrió. Voy a engrasarme la mano con un poquito de aceite para que no se me pegue al momento de amasar. Si ustedes ven que está muy blandita la masa, entonces ahí podemos empezar a agregar otro poquito de harina. No hay ningún problema, con tal de que amasemos muy bien, porque la idea es que la masa nos quede súper manejable, que no se quede pegada de las manos, que no sea súper blandita, que quede completamente bien integrada. Bueno, ya creo que este es el punto que necesitamos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer unas bolitas como del mismo tamaño. Esto es como solamente para dividir la masa, pero es opcional. Ustedes pueden aquí empezar a armar esas arepas de una vez. Yo voy a hacer así como para hacer el cálculo de cuántas me van a salir.
Bueno, ahora hablemos del armado de las arepas. Puede ser con un plástico engrasado, con las manos o con un moldecito como estos. Entonces, lo que hacemos es como una tacita y le ponemos quesito. La cerramos y le empezamos a dar forma a nuestra arepita. Vamos a tratar de cubrir los huequitos por donde se va saliendo el queso. Y la idea, como ven, es darle una forma redondita. No muy delgada, no muy gruesa. Más o menos así. Nuevamente, un huequito. Ponemos el quesito. Este queso puede ser cualquier queso. A mí me gusta el mozzarella porque se derrite cuando está caliente. Entonces quedan espectaculares. Tapamos ese huequito que hicimos y empezamos a darle forma. Ahora voy a intentar hacer una con este moldecito. Vamos a ver qué tal. Creo que le tendría que haber puesto un plástico para que no se pegue. Vamos a ver. Ok. Wow. Queda muy bien. Hay diferentes formas de cocinar las arepas. Pueden ser al sartén o, en este caso, en una plancha. También podemos usar una parrilla similar a esta, o incluso las podemos freír. Yo voy a hacerlo de estas dos formas para mostrarles cómo quedan. Entonces, aquí la idea es poner el fuego bajito, ponemos nuestra parrillita y aquí vamos a poner la plancha. A esta le agregamos un poquito de aceite, también puede ser margarina, y vamos a ir poniéndolas. El fuego está súper bajito porque no queremos que nos queden crudas y que se nos vayan a quemar. Esta me quedó muy gordita, voy a tratar de hacerla del mismo grosor que las demás. Bueno, vamos a ir volteando para ver cómo van. Primero por aquí. Ellas pues se van asando dependiendo de dónde esté el fuego. Por eso es importante estar volteándolas todo el tiempo. A esta pues se le salió el queso, pero no importa, así también queda deliciosa. Empezar a sacarlas. Bueno, y así fue como quedaron estas deliciosas arepitas. Vamos a tratar de partir una por aquí, por la mitad. Miren qué delicia. ¿Qué tal te pareció la receta? Recuerda dejarme en los comentarios si tienes alguna pregunta o sugerencia. Además, compartir el video si te gustó y seguirme en las redes. Nos vemos la próxima.